Radio Universidad de Chile presenta Frecuencia Nutricional, un espacio dedicado a la difusión y discusión de temas relacionados con alimentación y nutrición. Muy buenos días a todos, queridos radioescuchas. Hoy estamos en un nuevo programa de Frecuencia Nutricional en sintonía con tu bienestar. Este es un programa dedicado precisamente a temas de alimentación y nutrición y es realizado precisamente por estudiantes de la carrera de nutrición de la Universidad de Chile junto a nuestros invitados, que siempre los vamos cambiando programa a programa. Mi nombre es Tomás y el día de hoy me encuentro con Ivania. Ivania, ¿cómo estás? Hola Tomás, muy bien, ¿cómo están todos? Muy entusiasmada de este programa de hoy, que se viene muy entretenido. Y me gustaría presentar a la invitada del día de hoy, es la profesora Paola Cáceres, que pertenece al Departamento de Nutrición y se desempeña como docente en la Escuela de Nutrición y Dietética de la Universidad de Chile. Y también mencionar que tiene un magíster en Ciencias de la Nutrición, mención en alimentos saludables. ¿Cómo está, profe Paola? Bien, gracias. Contenta, extrañando la radio porque hace rato que no me invitaban, pero feliz de que me hayan invitado con este tema que además es tan importante, ¿no? Y ahí van a decir de qué se trata. Así es. Bueno, antes de comenzar con este gran tema del día de hoy, quiero mencionar las redes sociales donde nos pueden encontrar en Instagram como @frecuencia nutricional, en Facebook como Frecuencia Nutricional Radio U de Chile, en Spotify y en YouTube como Frecuencia Nutricional. Bueno, y sin más preámbulos, vamos a partir con este programa muy especial, cuyo título es el programa del Día de la Alimentación. No sé si ustedes saben, pero el día 16 se celebra el Día Mundial de la Alimentación y un día muy importante, sobre todo para nosotros que ejercemos esta carrera tan bonita que es la de nutrición. Y para eso queremos partir con la primera pregunta. Profesora, ¿qué se conmemora el día 16 de octubre? Bueno, nace esta celebración a raíz de que es la fecha en que se creó la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, más conocida por su sigla FAO, y el día del nacimiento de esta institución que un poco vela por la alimentación y por todos los aspectos agroalimentarios a nivel mundial. Se decide entonces que esta fecha sea también la conmemoración del Día Mundial de la Alimentación. Es un día súper importante para nosotros. De hecho, los nutricionistas, como yo digo, que como que tenemos dos fechas importantes, el Día del Nutricionista y el Día de la Alimentación, como el Día de la Nutrición y el Día de la Dietética, porque la alimentación para nosotros de manera técnica también la conocemos como dietética, ¿cierto? Porque dieta es sinónimo de alimentación, aunque mal se conoce la palabra dieta a nivel coloquial como una restricción de alimentos, pero en realidad nosotros sabemos que la dieta es la alimentación de una población específica. Profe, ¿y cuál es el lema del Día de la Alimentación para este año? Porque bien sabemos que van cambiando los lemas de año en año. Sí, o sea, la idea del Día de la Alimentación es tener, porque todos los días son días de la alimentación, ¿cierto? Un tema que es súper trascendental y a su vez es súper cotidiano, muy cercano a las personas, todos los días comemos. Entonces, si bien todos los días es un momento para hablar de la alimentación, el hecho de tener un Día Mundial de la Alimentación en el fondo es una excusa para hablar del tema, para relevarlo, para concientizar de la importancia de la alimentación saludable y sustentable, y para que todos de alguna manera, tanto organismos públicos, privados, personas naturales, nos volquemos en ese día a reflexionar un poco sobre la importancia de la alimentación. Entonces, igual la FAO cada año, claro, va poniendo un lema para que hablemos en torno a ese lema. Pero desde hace un tiempo a esta parte, en general en la temática ha ido como por los mismos sentidos, que es la sustentabilidad del sistema agroalimentario. Entonces, si bien el lema va cambiando, de todas maneras apunta a lo mismo, a disminuir el hambre a nivel de la población mundial, a generar sistemas agroalimentarios sustentables, y un poquito a responsabilizarnos de la alimentación. De hecho, el lema es: nuestras acciones son nuestro futuro, que en el fondo lo que hace es apuntar un poquito a que todo lo que nosotros hacemos relacionado con alimentación tiene una implicancia, una repercusión positiva o negativa en el futuro. Por ejemplo, lo que nosotros decidamos comer,
cómo lo decidimos comer, qué preparación hacemos con esos alimentos, cómo los conservamos, dónde los compramos, bajo qué sistema productivo se hicieron, el origen de estos alimentos, de la producción. Todas esas pequeñas decisiones que quizás nosotros hacemos inconscientemente todos los días, a diario, tienen una consecuencia en nuestro futuro porque tienen una consecuencia a nivel medioambiental. Por lo tanto, si nosotros tomamos buenas decisiones, vamos a apuntar a un futuro un poquito más sustentable, más saludable. Y si tomamos malas decisiones, por el contrario, estamos también afectando nuestro medio ambiente y con eso también estamos afectando la alimentación de las generaciones futuras. Muchas gracias, Jorge. Bueno, la siguiente pregunta, igual como que la respondí un poquito sin querer, porque decía, ¿cuál es la importancia de celebrar el Día de la Alimentación? Pero como usted bien iba diciendo, es claro, un día para reflexionar, para pensar qué estamos haciendo, para ver qué acciones vamos a tomar a futuro para que efectivamente el planeta siga existiendo y podamos seguir alimentándonos. No sé si quiere agregar algo más como dentro de la importancia del día en sí. O sea, no sé, para nosotros es clara la importancia. No sé si para la población general podrá ser lo mismo, ahí lo podemos reflexionar o conversar, porque yo me he estado fijando ahora que está mucho más ubicuo, mucho más masivo el tema de las redes sociales, que en realidad todos los días se celebra algo. No sé si ustedes se han fijado, pero el Día del Corazón, el Día sin automóvil, ¿cierto? El Día del Medio Ambiente. También hace poco fue el Día de la Concienciación del no desperdicio de alimentos, que tiene un poquito que ver con lo que estamos hablando. Ayer, que fue 8 de octubre, fue el Día Nacional de Fruta y Verdura. Entonces, en general, todos los días es un motivo para hablar de algo. Entonces, si todos los días son de algo, de repente quizás se pierde un poquito el foco. Pero para nosotros que trabajamos en esto, que nos importa la alimentación, que es un tema más allá de lo cotidiano, porque a todos nos importa la alimentación, si todos comemos, pero a nosotros nos importa porque además es nuestro trabajo, es de lo que nosotros decidimos hacer nuestro futuro, ¿cierto? Entonces, para nosotros es muy importante, es motivo de no sé si tanto de celebración, porque la alimentación en este momento no es lo que nosotros quisiéramos que fuera, pero sí de reflexión, de pensar, de juntarnos, de hacer eventos, de hacer seminarios. A lo largo de todo el mundo se celebra, por lo tanto se hacen distintas reuniones de expertos, de profesionales, actividades, por ejemplo, de extensión, se hacen algunas actividades, algunos concursos, por ejemplo, con la población en general para incentivar una alimentación saludable y sustentable. Entonces, yo creo que la importancia está es muy fácil de distinguir para nosotros como profesionales o las personas que estamos en el medio o comprometidos con el tema de la alimentación, de la agricultura, etcétera. Pero para la población en general yo desconozco si de verdad es un tema que es un día que conocen, que de alguna manera les impacta o que participan en las actividades que se proponen. Yo eso no estoy tan segura, no sé qué piensan ustedes. Yo creo que quizás, claro, para nosotros es súper normal como ya Día de la Alimentación, lo celebramos, pero yo creo que para la población es un día más y probablemente no tienen ni idea que el día 16 se celebra el Día de la Alimentación, entonces yo creo que también quizás con la pandemia ahora se ha visto un poco a la baja, aún más el tema de poder concientizar a la población acerca de qué se celebra y por qué lo celebramos. Entonces, quizás, ¿qué cree que falta, profe? ¿Qué podemos hacer quizás nosotros como nutricionistas, como estudiantes, para poder llegar a este día y que las personas sean más conscientes de lo que celebramos y por qué? Yo creo que falta un poquito de difusión y de vinculación con el medio. Nosotros como universidad, dentro de nuestra actividad académica está la extensión y la vinculación con el medio. Es una actividad importante, pero también es una actividad que requiere tiempo, que requiere motivación, que requiere organización. Y como siempre estamos como con muchas actividades, es difícil darle el tiempo que se merece, pero por lo menos nosotros desde la Escuela de Nutrición
todos los años lo celebramos internamente con nuestra comunidad interna, es decir, con los estudiantes, se hacen actividades en los distintos niveles. Por ejemplo, primero ya está entregando sus distintas actividades de la relación de las artes con la alimentación. Bueno, en segundo hacemos preparaciones culinarias. Cuando teníamos presencialidad, ¿cierto? Hacíamos como masivamente algún cóctel con alimentos en base a desperdicio. Claro, los discos sopa. Sí, Los recuerdo. Disco Sopa, claro que ahí, bueno, Disco Sopa es una organización en sí, ¿cierto? Que nos colaboró en algún momento para enseñarnos cómo se hacen estas grandes alimentaciones para la población, donde se cocina en comunidad, en conjunto, con alimentos que son normalmente que irían a la basura, que serían considerados desperdicio. Entonces hay un tema de rescate alimentario. Hay hartas actividades que se realizan, pero yo creo que todavía están como muy a nivel de la comunidad de las personas que están involucradas. Entonces quizás lo que nos falta es mucho más comunicación en los medios, tal vez de repente hablar de esto en la televisión. Lo que estamos haciendo ahora es súper útil, pues conversarlo en un programa radial, contarles a todas las personas que nos escuchan por qué es importante que haya un día de esto, siendo que todos los días son, pero dedicarle un momento especial para reflexionar del tema, involucrar a la comunidad, algo que nosotros tratamos de hacer de repente con los concursos. A veces hacemos concursos para niños que dibujen el héroe de la alimentación, que también es una iniciativa de la FAO para celebrar este día, que es como resaltar a aquellas personas o protagonistas que, sin ser muy famosos, sin ser faranduleros ni nada, son personas que a diario se pueden considerar héroes porque su trabajo está contribuyendo a que el mundo sea mejor y que nuestra alimentación del futuro sea saludable. Sí, es verdad. Profe, y quizás, por ejemplo, y si llevamos el Día de la Alimentación a los colegios, quizás igual sería súper entretenido y sería súper también, bueno, educativo para los niños, y ellos probablemente van a llegar a la casa y le van a contar a los papás acerca de este día, y ahí claramente vamos teniendo conocimiento, tanto los niños como las familias, y ahí podemos involucrarnos a todos. Entonces, puede ser también una alternativa, quizás celebrar en los colegios. Sí, sería interesante, Ivania. Bueno, ahora el tema de la pandemia ha afectado mucho las actividades que estaban programadas en varios sentidos. Entonces, como si bien la alimentación siempre es una prioridad, considerando la cantidad de obesidad, sobrepeso, y más allá del peso, considerando todas las patologías que están asociadas a eso, que es lo más importante en el fondo, no, claro, todas estas cosas que son como, no sé cómo decirlo, como satélites a los programas educativos de los colegios, son las primeras, yo creo que no le dan prioridad, porque en este momento la prioridad es que los niños vuelvan, que hagan clases presenciales, recuperar el tiempo perdido, el currículum. Igual los profes están siempre súper exigidos con actividades, entonces quizás de repente, claro, en este momento no era la mejor opción, pero estoy de acuerdo contigo que si instauráramos, por ejemplo, este tipo de celebración en los colegios, tendría un impacto porque todos los niños van al colegio, los niños pertenecen a un núcleo familiar donde son portavoz de lo que van aprendiendo, lo llevan a sus casas, también son agentes de cambio porque las familias también un poco cambian sus estilos de vida en función del niño. De hecho, cuando llega un niño al hogar, es un momento de oportunidad de cambio muy importante. O sea, los padres están muy sensibles a hacer cambios y a mejorar su estilo de vida en pro del bienestar de este niño o niña que viene llegando al hogar. Entonces, efectivamente, ampliar la difusión al público infanto-juvenil es una buena estrategia. Yo coincido con eso, Ivania, pero quizá en este momento no fue la oportunidad de hacerlo. Profe, yo quería hacerle una pregunta cortita. ¿Para usted tiene algún significado, algún valor especial este día? Independiente de, como de la procesión y del círculo en que estamos todos nosotros. No, yo creo que cuando era más chica, sin ser nutricionista me refiero, no conocía el día, sinceramente. No era algo
no estaba tampoco tanto en el imaginario, no había tanto en la radio, en la tele, o por supuesto no habían redes sociales que estuvieran recordándonos, hoy es el día de tal cosa, entonces no era un tema. Por supuesto, cuando entré a la carrera y me empecé a involucrar con todo lo que tiene que ver con alimentación y nutrición, ahí ya empezó a ser importante porque era un motivo de celebración, de crear comunidad, de involucrarse con actividades diferentes a lo que uno está acostumbrado a hacer en la universidad. Entonces ahí empezó a tener una significancia y un valor diferente. Y ahora también yo estoy muy empapada, perdón que hable de que sea autorreferente, pero ya que me preguntaste directamente, estoy muy empapada con el tema de la sustentabilidad. A mí me ha afectado harto en el sentido de que he visto cómo ha ido cambiando el mundo y cómo eso está influyendo en la alimentación y cómo va a influir en las generaciones futuras. Yo tengo un hijo en etapa escolar y me preocupa qué es lo que va a tener disponible para comer cuando sea en su etapa adulto o en el envejecimiento, que es un momento susceptible de la vida. Y como vemos, van a haber menos alimentos, los alimentos que hayan van a ser de menos calidad, o los alimentos que estén disponibles van a ser más de laboratorio, por así decirlo, como formulaciones, rescatando algunos nutrientes específicos, pero se va a perder mucha diversidad, por ejemplo, muchas variedades de alimentos ya no van a estar. Entonces es triste y también uno hace un mea culpa de decir, claro, nosotros disfrutamos de todo esto, pero no hemos tenido la responsabilidad de cuidarlo de tal manera que nuestros hijos, nuestros nietos también lo disfruten. Entonces es un sentimiento extraño porque de alguna manera estamos siendo súper egoístas, como muy ensimismados, viviendo el futuro, aprovechemos lo que hay, comemos a destajo, desperdiciemos, sin pensar en que son nuestros propios familiares, nuestras propias descendencias los que van a sufrir de las consecuencias en un futuro que no es muy lejano, ¿eh? Antes nosotros hablamos de futuro como algo así, no sé, como nave espacial, algo que... Pero ahora ya la gente, no sé, todas las cantidades de cohetes que hay en la Luna, en Marte, ya no es futuro, estamos en el futuro en el fondo. Así que tendríamos que tomar acciones un poquito más determinantes, creo yo. Muchas gracias, profe, por esas palabras. Ya que justo habló del tema de sustentabilidad, precisamente a eso queríamos llegar con la próxima pregunta, pero me gustaría que fuéramos como de a poco para que la audiencia pueda entender un poco mejor. Primero, me gustaría preguntarle qué es un sistema agroalimentario. Bueno, el sistema agroalimentario es todo lo que tiene que ver relación con la alimentación. Es decir, cómo producimos los alimentos a nivel tanto de la industria como de los cultivos, como la producción, cómo se manejan los alimentos, cómo se trasladan, cómo se conservan, cómo se transforman para hacer nuevos productos alimentarios, cómo los comemos, cuál es nuestro consumo, cómo los preparamos a nivel doméstico y después cómo los volvemos a la tierra en el fondo cuando ya no los necesitamos. Entonces el sistema agroalimentario es todo lo que involucra la alimentación. En el fondo ahí estamos involucrados todos. Está el Estado, están los gobiernos, están las organizaciones gubernamentales, no gubernamentales, públicas, privadas, la industria alimentaria, los pequeños, los grandes, medianos productores de alimentos, los transportes, los transportistas de alimentos están involucrados, las municipalidades en caso que haya algún sistema de reciclaje o compostaje. Y por supuesto nosotros como consumidores somos parte del sistema agroalimentario porque en el fondo nosotros tomamos decisiones que no son menores, que es que elegimos qué comprar y qué comer, por lo tanto de alguna manera estamos moviendo la oferta para un lado o para otro de alimentos que existen y también elegimos cómo prepararlos, cómo mantenerlos, si botamos o no botamos alimentos,
Es decir, nosotros también como consumidores, todos somos un actor importante del sistema agroalimentario. Muy importante lo último que dijo, profe, porque hace un tiempo estuvimos con otro invitado que justamente nos hablaba de innovación en la industria alimentaria, y él recalcaba mucho el rol del consumidor como básicamente un agente de cambio dentro de todo este proceso que es la industria y la oferta de alimentos, porque al final nosotros privilegiamos a una marca o un producto con nuestra decisión. Entonces, aprovechando que habló de esta hora, como que hago el llamado de no hacer conciencia de la posición como de poder, por así decirlo, que tenemos todos nosotros para decidir qué queremos comprar y qué queremos comer. Creo que es súper importante el valor del consumidor consciente dentro de este tipo de sistemas de alimentación. Sí. Yo creo ahí, Tomás, que nosotros como consumidores somos súper pasivos. Estoy refiriéndome a nivel nacional, ¿eh? Porque en otro, por ejemplo, Europa, que es un consumidor mucho más educado en términos de alimentación, presionan mucho a la industria. O sea, si no quieren un alimento, se ponen de acuerdo y nadie lo compra y esa empresa puede incluso quebrar. Así de importante es. Pero nosotros como chilenos consumidores, chilenos y chilenas, somos bien pasivos y somos bien volubles. ¿Qué quiero decir con esto? Ojalá no se sientan ofendidos, porque en el caso yo también soy consumidora, de que si la empresa nos vende bien algo, lo compramos. O sea, es al revés. Es como la oferta quien está decidiendo qué consumimos, cuando debería ser al revés. Sería nosotros como consumidores tenemos que decirle, indirectamente obviamente con nuestro poder adquisitivo, a la industria qué es lo que queremos comer. Igual eso ha ido cambiando, ¿eh? Por ejemplo, hay mucho desarrollo de alimentos libres de proteína animal, que ha aumentado en poco tiempo, y que eso es una clara muestra de los consumidores ejerciendo presión. Pero esos son consumidores como ustedes, pues jóvenes. Ellos han estado ejerciendo mucha presión en el sentido que están tomando decisiones por alimentaciones más hacia el lado vegetariano, hacia el lado vegano, plant-based en el fondo, y eso la industria lo detectó e inmediatamente empieza a responder desarrollando una serie de productos que están en esa línea. O sea, ahí es claro el ejemplo de cómo el consumidor tiene efectivamente el poder de manejar la oferta de los alimentos que se les están vendiendo. Pero nosotros hasta un tiempo éramos bien pasivos y éramos más bien, nos ofrecen esto, bueno, ahí vamos. Pero ahora ya, por suerte, con las nuevas generaciones, eso yo agradezco a las nuevas generaciones, en algunos casos cambios en alimentación han sido quizás medios drásticos y nos han llevado a acelerar alguna educación en alimentación, pero también ha sido positivo en el sentido que están efectivamente modulando la oferta. O sea, ahora uno va a los supermercados y hay pasillos dedicados a toda esta línea de alimentos sin gluten, por ejemplo, alimentos sin lactosa, alimentos fortificados con ciertos nutrientes específicos, mucho la línea vegana, muchos alimentos también de opciones para personas que son alérgicas a ciertos alimentos, y mucho también en la línea sustentable, muchos alimentos que ya están promocionando que su producción es sustentable, que son amigables con el medio ambiente. Así que ahí se nota claramente lo que tú dices, que es el poder del consumidor. Sí, de hecho se ha extendido incluso en cosas más micro que un supermercado, que pasillo entero. A mí me ha pasado que, no sé, he ido a la playa, me he metido en un negocio de aquí, hola, ¿tiene hamburguesa de soya? Sí, tenían una variedad gigante. Yo creo que eso hace 10 años impensado. Entonces, claro, es súper importante, o sea, es súper notable ver esos cambios que han ocurrido en tan poco tiempo. Profe, ya que lo mencionó recién, ¿qué se entiende por que algo sea sustentable o por sustentabilidad como concepto? Mira, ha ido mutando ese término, ¿eh? Ha ido mutando con el tiempo. De hecho, de repente hay una confusión entre, no sabe si decir sustentable, sostenible, desarrollo sustentable. Como definiciones, cada uno tiene una definición diferente, pero en el fondo lo que importa es que apuntan a lo mismo, y es que algo, en este caso la alimentación, de la forma en que nosotros la estamos trabajando, manejando, realizando,
permita alimentar a toda la población de manera saludable, inocua y suficiente, tanto nuestra generación actual como las generaciones venideras. Eso significa sustentable en el fondo, que nosotros logremos tener una alimentación que nos alcance para todos, que somos hartos los que estamos compartiendo este planeta, ¿cierto? Que nos alcance para todos, pero no solo que nos alcance en cantidad, sino que también sea una alimentación saludable que nos permita un bienestar físico, social, psicológico, y que además sea sostenible, ahí viene la palabra sostenibilidad, en el tiempo, es decir, que nuestras generaciones que vienen también puedan acceder igualmente a este tipo de alimentación saludable en cantidad suficiente para todos. Y ahí, lamentablemente en este momento, el sistema agroalimentario como está, insisto que está cambiando, pero la gran mayoría en este momento no es sustentable. Es decir, está en este momento alcanzando para algunos, hay otros que están padeciendo hambre en el mundo, hay otros que no están padeciendo hambre, pero sí que su alimentación no es nutritiva, es decir, es suficiente, pero no es nutritiva, no es saludable, entonces les genera una serie de cargas de morbilidad, de enfermedad importante. Y también estamos poniendo en riesgo que podamos tener una alimentación saludable para nuestras generaciones venideras. Así que en este momento sustentable no es, pero estamos todos como tratando de correr, empujando para que eso cambie. Profe, ¿le parece si nos quedamos como con esa premisa que dijo para irnos a nuestra primera pausa comercial? Para después retomar el tema con todo y así no tener que cortarle el hilo. Bueno. Ya, entonces, queridos radioescuchas, que es en sintonía porque ya volvemos. Bueno, hemos vuelto de esta pausa y vamos para hacer un resumen de qué es lo que estamos celebrando el día de hoy, 16 de octubre, ¿cierto? Que es el Día de la Alimentación. Y bueno, ya sabemos cuál es el lema de este Día de la Alimentación, la importancia que tiene, ¿cierto? También hemos estado hablando un poquito de cuál es la diferencia entre un sistema sostenible y sustentable, pero queremos ahora preguntarle a la profesora, ¿qué es un sistema agroalimentario sostenible? Porque ya hicimos la diferencia entre un sistema sostenible y sustentable, que se parecen un poco, ¿cierto? Pero queremos ahora saber qué es un sistema agroalimentario sostenible, porque la FAO así ahora lo define para este Día de la Alimentación, que la idea es tener un sistema que sea sostenible. Profesora, por favor, si nos puede decir. Bueno, en resumen, es aquel sistema que permite tener alimentos en cantidad suficiente, alimentos nutritivos, saludables, que alcancen para toda la población y que también siga ese mismo sistema en las generaciones futuras. Entonces, en fácil es eso, porque en difícil, es decir, cómo logramos que ese sistema sea sustentable, ahí hay que hacer acciones en toda la cadena agroalimentaria, desde la producción hasta el consumo y después en cómo manejamos los residuos. Y ahí necesitamos que todos los actores estén con la misma conciencia, con la misma motivación, trabajemos todos por llevar este sistema hacia ser más sustentable. Pero en el fondo es eso. En este momento no es sustentable y es una utopía, yo creo, o está como a nivel de utopía, queremos que no, pero imagínense, necesitamos que haya alimentos suficientes para todo el mundo. En este momento ya no es así, porque hay una importante cantidad de población que está padeciendo hambre. Además necesitamos que esa alimentación permita la salud. Tampoco es así, porque tenemos altas prevalencias de enfermedades crónicas como hipertensión, diabetes, dislipidemia, neurodegenerativas también que tienen que ver con la alimentación. Por lo tanto, ya la alimentación que estamos teniendo no es sustentable desde ese punto de vista, porque no está siendo nutritiva ni promoviendo nuestra salud. Y además, tenemos que tener la certeza de que vamos a tener alimentos suficientes, inocuos y saludables para nuestros hijos, nietos, tataranietos, y no sé cómo se dice, tataranietos, y así sucesivamente. Y eso tampoco en este momento tenemos la certeza. De hecho, ya han habido cambios
los alimentos que son importantes. Nosotros que, bueno, ustedes saben, en primer año cuando vemos todo el tema de alimentos, leemos distintas lecturas relacionadas con la sustentabilidad y hemos leído varias ya publicaciones sobre cómo los cultivos han ido cambiando. Hay muchos cultivos que se han ido perdiendo, que han ido desapareciendo y que se proyecta que en unos años más ya no existan, como por ejemplo el café, que es un tema que a todo el mundo le gusta mucho, es muy consumido, pero es tan consumido que ya va a ser imposible después mantener esa producción con el cambio climático. También nos pasa con algunos frutos secos, por ejemplo, con este tema del cambio ambiental. Perdón que me meta a hablar de eso, pero como No, que me llevó. Ya. Que de repente, claro, la primavera, los árboles censan, ¿cierto? Un delta de temperatura para florecer. Y cuando florecen, de esa flor van a ser el fruto. Claro, y están censándolo mucho antes porque está habiendo mucha menos lluvia, mucho menos frío, entonces florecen, pero después resulta que viene una lluvia, por ejemplo, o una helada. Entonces todas esas flores se caen, se pierden, y finalmente eso repercute en que haya menos frutos, y si hay menos frutos van a ser frutos más caros, entonces van a ser menos accesibles a las personas que tienen menos ingresos socioeconómicos, y es un círculo vicioso. Entonces nosotros tenemos que lograr que con el cambio ambiental que hay, de todas maneras podamos tener alimentos suficientes, saludables y accesibles en términos de precio y en términos de accesibilidad física para todos que somos aptos. Así es. Profe, y ya como hemos estado hablando un poquito acerca de este sistema que sea sostenible, ¿cierto? Sustentable, ¿cuáles son las ventajas entonces que podemos decir que tiene este sistema para tanto la alimentación como la nutrición? Si fuera sustentable, dices tú. ¿Sí, por ejemplo? Ya, si fuera sustentable, bueno, la ventaja sería que todos nos alimentaríamos bien, en cantidad suficiente, que significa, como la palabra lo dice, suficiente, no en exceso, pero tampoco que nos falte ni que padezcamos hambre ni necesidades. Sería una alimentación que nos permitiría estar sanos, es decir, no tener factores de riesgo como, por ejemplo, el exceso de sal, de sodio específicamente, de azúcares, de grasas saturadas, que nos llevan a enfermarnos. Un sistema sustentable nos tiene que otorgar alimentos que sean sanos, que no nos produzcan estas patologías, que no estemos comiendo y haciendo un acto tan natural como comer, que es algo bueno porque nos mantiene vivos, nos mantiene activos, pero resulta que silenciosamente nos está enfermando y llevando a condiciones de situaciones de discapacidad, por ejemplo, laboral por estar enfermo, familiar, etc. Si también fuera sustentable, significaría que todos nuestros cultivos tendrían la oportunidad de crecer, de existir en un ecosistema natural. O sea, la naturaleza sabe lo que hace, digo yo, ¿cierto? Por algo existe, por algo ha evolucionado, por algo ha creado este mundo tan maravilloso, tan diverso, tan lleno de colores, de formas, de textura. Entonces, hay que dejarla actuar. Pero cuando nosotros intervenimos, es como el efecto mariposa. Alguna cosa empieza a cambiar y a provocar consecuencias que si no las tenemos claras y no sabemos enfrentarlas, terminan mal. Claro, también hay algo positivo, ¿eh? Por ejemplo, la naturaleza se está adaptando al cambio climático. Hay cultivos que están generando compuestos bioactivos para enfrentar estos climas adversos. Hay una selección natural que es normal, no tiene nada que ver con transgénicos, genética, no, una selección natural genética que responde, que va sobreviviendo a aquella especie que resiste mejor. Entonces, si hay un cultivo que por alguna mutación resistió una helada, bueno, ese cultivo es el que se va a ir naturalmente favoreciendo y multiplicando, enfrentando este cambio climático. Pero el cambio climático es muy rápido para la evolución que tienen que hacer las especies. Ese es un problema, porque el mundo normalmente
tiene crisis climáticas, tiene crisis ambientales cada cierto tiempo, pero son no intervenidas por el hombre, entonces son crisis que se pueden considerar como parte de la naturaleza de la vida. Las especies se adaptan, claro, algunas especies desaparecen, otras aparecen, otras se adaptan y logran sobrevivir, y todo va ocurriendo naturalmente. Pero en este momento el cambio ambiental es tan brusco, tan severo, que las especies no están teniendo el tiempo evolutivo para hacer esa adaptación. Algunas se están adaptando, claro, pero hay muchas que están desapareciendo. Entonces, en el futuro, ¿cuál va a ser nuestra alimentación? Algunas especies, las que han logrado sobrevivir y adaptarse, pero muy poca variedad de alimentación, y esos alimentos también van a ser de peor calidad nutricional. O sea, también, por ejemplo, se ha visto que hay especies que, si bien se han adaptado, han disminuido, por ejemplo, la calidad proteica, algunas especies vegetales. Y eso es un tema importante porque con la cantidad de personas que están eligiendo alimentación basada en plantas, y donde la proteína pasa a ser algo de lo que nos tenemos que preocupar en ese estilo de alimentación, que además las plantas están empezando a tener menos calidad proteica, es un problema que vamos a tener que enfrentar. Muchos menos minerales, muchas menos vitaminas también algunas, porque el suelo no es rico en minerales, entonces están teniendo lo que encuentran, en el fondo, para decirlo coloquialmente. Entonces puede que en el futuro tengamos alimentos, pero la calidad nutricional de esos alimentos no va a ser la misma. Entonces vamos a tener que comer más alimentos para tener los nutrientes que necesitamos. ¿Y de dónde los vamos a sacar si a su vez van a haber menos producción? Entonces es complejo el tema. Si uno lo empieza a concientizar, a analizar, ahí nace la preocupación y nace como la necesidad de hacer algo. Claro, se vuelve todo un ciclo vicioso de lo que puede y lo que no puede ocurrir y de cómo nosotros nos vamos a enfrentar a eso, pero las probabilidades son un poco adversas, por así decirlo, cuando se analiza como de esa manera tan lógica. Profe, pasando con otro tema que, bueno, tiene mucho que ver con el tema de sustentabilidad, es el tema de los desperdicios alimentarios. ¿Qué se entiende por un desperdicio alimentario? Mira, en la teoría se habla de dos términos, desperdicio y pérdidas alimentarias, o pérdidas y desperdicios, como quieran decirlo. Y el nombre cambia dependiendo del lugar en la cadena alimentaria donde se produzca. Entonces, nosotros hablamos de pérdida cuando se pierden alimentos en la parte productiva del cultivo, de la cosecha, del traslado a bodega, de la producción, de la transformación, ahí se habla de pérdidas. Pero cuando pasamos al nivel de venta y consumidor, ya se empieza a hablar de desperdicios. ¿Ya? Es como sutil la diferencia, pero en el fondo hace alusión de que antes se pierden, están consideradas estas pérdidas por todo el manejo que se hace. En cambio, cuando ya estamos a nivel de venta y consumo, estas pérdidas no son esperables o no son lógicas. Tienen mucho que ver con las decisiones que toma el vendedor o que tomamos nosotros como consumidores. Entonces ahí pasan a llamarse desperdicios. Y en el fondo es todo aquel alimento que es comestible y que nosotros dejamos ir a la basura. Esos serían los desperdicios específicamente, tanto en el área de venta, tanto al por mayor como al por menor, como a nivel del consumidor, ya sea cuando consume a nivel de restaurante, de casino, de servicios de alimentación, como cuando lo hace domésticamente en el interior de su hogar. Entonces, cada vez que nosotros tenemos que botar a la basura un alimento en esas etapas, se llama desperdicio. Profe, ¿y qué impacto para el medio ambiente van a tener este tipo de desperdicio? Bueno, están teniendo ya un impacto. De hecho, Claro. por algo hay en cada país y en cada región también comités especializados en tratar de disminuir tanto las pérdidas como los desperdicios de alimentos. Porque su impacto ambiental es grande en el sentido de que esos son alimentos que requirieron energía para elaborarse. Ya utilizaron agua. Imagínense ustedes la producción de palta, que es un alimento que todos más o menos sabemos que ocupa mucha agua.
botar una palta es botar miles de litros de agua que se necesitaron para que esa palta finalmente creciera. Entonces, es un desperdicio de recursos energéticos, de recursos hídricos, de mano de obra de nosotros para producir ese alimento. Es un desperdicio de nutrientes, es un desperdicio de plata, porque nosotros, por ejemplo, si lo desperdiciamos a nivel doméstico, ese alimento nosotros lo pagamos, ¿cierto? Lo adquirimos, entonces es un desperdicio económico, o sea, es un desperdicio que tiene consecuencias en 3 niveles, diría yo, como nutricional, económico y ambiental. Nosotros hicimos, de hecho, con algunos estudiantes mujeres, una investigación donde seguimos a 10 hogares de clase media, media baja, por una semana, y pesamos y medimos todo lo que votaron. Y resulta que lo que más votan son fruta y verdura, que son alimentos súper saludables, que le ha costado a la naturaleza y al hombre producirlo, y que nosotros con mucha liviandad tomamos del refrigerador, vemos que le salió un hongo porque no lo aprovechamos, y listo, a la basura. Es un acto que hacemos quizás sin pensar, y que nos parece lógico, porque este alimento está malo, está feo, lo boto, nos parece razonable, pero si uno lo empieza a analizar, no es nada razonable, pues estoy botando dinero, estoy botando fibra, antioxidantes, vitamina, agua, estoy dañando al ambiente porque ese alimento se va a empezar a pudrir, se va a empezar a descomponer, va a generar gases al ambiente, si es que se descompone naturalmente, pero si no, hay que utilizar transporte, combustibles fósiles para trasladarlo a algún lugar, a algún vertedero para que se elimine. Entonces, un acto tan sencillo como voy al refri, encontré una naranja con hongo, la tomo y la boto en la basura, es un daño medioambiental, económico, nutricional muy importante. Es como cuando, no sé si a ustedes les decían, pero a mí sí, en mi generación, que nos comiéramos todo porque hay niños en otros lados, no quiero decirlo para no discriminar, que se están muriendo de hambre. Eso que quizá uno podía reaccionar como, ¿qué me importa que se estén muriendo de hambre si mi comida no tengo cómo llevársela a esa persona, entonces igual no importa? Esa era la respuesta de nosotros como niños. En el fondo lo que estaban haciendo nuestros papás era apelar a la conciencia, era decir, no tomes tan a la ligera estos alimentos, porque en el fondo tus decisiones, y ahí volvemos al lema de la alimentación, tus decisiones impactan en todo el mundo, impactan en el ambiente, impactan en la economía del país, impactan en nuestra calidad nutricional. Es decir, es terrible botar nutrientes, por ejemplo, sabiendo que hay personas que están pasando desnutrición, no desnutrición, pero carencias específicas de micronutrientes, que tienen anemia, que tienen osteoporosis, que tienen patologías que son asociadas a un déficit de un nutriente en específico, y nosotros como sin pensar, a la basura. Es como un poco eso. Claro, y además es paradójico pensar que dentro de todo este proceso productivo, incluyendo el consumo, creo que se pierde alrededor de un 30% de toda la comida que se produce, y el porcentaje es mayor que el porcentaje de gente que en teoría pasa hambre. Entonces uno dice, pero bueno, si guardamos los alimentos, en teoría se alimentan todas las personas, pero claro, no funciona tan así. Y en lo personal, yo tampoco quiero ser parte de ese 30% de comida que se pierde, porque no tiene sentido. Es todo lo que estaba diciendo recién la profesora. Al final, igual que es parte del problema de una forma u otra. Sí, es verdad. Y ahora que ya nos ha podido contar un poquito acerca del impacto que tiene en el medio ambiente y también en la población, en Chile, por ejemplo, ¿son suficientes las políticas públicas para combatir el desperdicio de alimentos? Yo creo que no. Por algo es un tema que está empezando a tener importancia recientemente. Nosotros a nivel nacional tenemos un comité de prevención de pérdida y desperdicio de alimentos, que es interdisciplinario y de multisector, y que está tratando de ver acciones para reducir el desperdicio de aquí al 2030, que es uno de los objetivos de desarrollo sustentable a nivel mundial también.
reducir la pérdida de desperdicio, pero ahí hay que tocar varios focos al mismo tiempo. Hay que ver el tema del desperdicio a nivel de los grandes retail. Ustedes saben que, por ejemplo, si en el supermercado hay una fruta que ya empieza a verse no bonita, la gente no la compra, entonces eso se saca, se va a la basura. Lo mismo con el tema de la fecha de vencimiento. Nosotros no tenemos una diferencia entre fecha de vencimiento y consumir preferentemente antes de, que son términos distintos. Entonces también se pierden muchos alimentos porque no se pueden vender cuando ya están vencidos. Entonces todo eso se perdía. Pero ahora se ha avanzado harto, yo digo, hay una ley de donaciones, se está tratando de que esos alimentos se rescaten de alguna forma y vayan a alimentar a las personas más vulnerables, porque están buenos, ahí hay que tener cuidado, no es como que yo lo que no quiero, lo feo, lo peligroso se lo doy a quien no tiene, no se trata de eso. Hay muchos alimentos que, pese a que estén muy cerca de su fecha de vencimiento, tienen una vida útil que continúa después de esa fecha de vencimiento. Lo que puede pasar es que quizás se altere un poquito la calidad, el sabor, la acidez, parámetros como del alimento, pero sigue siendo un alimento nutritivo, sigue siendo un alimento inocuo que no les va a producir ningún daño, no está contaminado, no tiene hongos, bacterias, etcétera, y por eso se está tratando de rescatar. También a nivel de restaurante, cuando uno va a comer, hay muchas personas que dejan comida. Entonces, ¿qué se hace con esa alimentación, por ejemplo? En los casinos también hay muchos estudios en los casinos escolares, porque los niños son un poquito más selectivos, pasan por una etapa que seleccionan de mejor manera los alimentos en función también de lo que viven en sus hogares. Entonces, en los casinos escolares, por ejemplo, hay mucho desperdicio de alimentos. Entonces, también hay estrategias tendientes a eso. En CONAEP también se han ido mejorando las preparaciones para que los niños las coman con más gusto y se vayan evitando el desperdicio. Entonces, hay varias cosas que se han estado haciendo. Quizás lo que nos falta es como mancomunarlo en una estrategia común, donde todos apuntemos a lo mismo, porque muchas veces tenemos muchas estrategias que son loables, que son buenas, pero que son aisladas. Por ejemplo, yo en tal colegio mejoré tal cosa, disminuí los desperdicios. Pero eso no se replica en otros colegios como una iniciativa aislada. Entonces, falta como empezar a hacer masivas todas estas estrategias que tienen que apuntar igual como en la salud, a la prevención. La idea es que no se genere desperdicio. Si no se genera desperdicio, no va a ser un problema el desperdicio. Para que no se genere desperdicio, lo que tenemos que hacer es comer todo, consumirlo y de forma que no se genere ninguna merma que vaya a la basura. Ahora, si se generó desperdicio, las estrategias tienen que ir en función de qué hacemos con este desperdicio. ¿Qué hacemos con esto? ¿Lo tiramos a la basura? Por ejemplo, en otros países ya hay implementados sistemas de retiro de desechos domiciliarios diferenciados. Uno en sus casas tiene obligación, en países, por ejemplo, de Europa o en Estados Unidos, en algunos distritos, por ejemplo, tiene la obligación, no la voluntad, la obligación de separar los desechos domiciliarios según origen. Entonces, en algún basurero bota lo orgánico, en otro bota lo plástico, en otro las botellas. Entonces, cuando viene el recolector de basura, está todo ordenadito y todo se va para donde tiene que ir y se fomenta el reciclaje. Pero imagínense ustedes, o nosotros, yo reciclo, pero los que no reciclan en su casa, tienen una bolsa y esa bolsa está llena de todo. Tiene una pila, tiene una botella plástica, tiene restos del almuerzo que no me comí, tiene fruta que no encontré bonita, pero también tiene papel. Entonces, ¿quién va a ir también es poco grato, ¿cierto? A hurguear y empezar a separar, eso ya no. Entonces, uno lo tiene que hacer y entregar ya separados, de tal manera que ahí solamente haya una distribución para dónde tengo que llevar cada cosa y listo. Pero en este momento es muy poco. Yo por lo menos lo que veo acá, yo vivo en un condominio, hay el sistema de reciclaje implementado y de todas formas igual veo basuras con de todo.
O sea, todavía está a nivel de voluntad, pese a que está disponible los basureros diferenciados y todo. Entonces ahí nos falta también educación, cultura, concientización, para que todos lo hagamos. Sí, sí, es verdad. ¿Sí? Igual lo que pasa mucho en la Vega, por ejemplo, en las ferias, que vemos mucho desperdicio de alimentos y a veces hay gente que podemos ver que la está recogiendo, que la está salvando, ¿cierto? ¿Y qué pasa? Que la gente mira un poco como raro, feo, como diciendo, ¿por qué está recogiendo ese alimento de la calle, por ejemplo, del suelo? Cuando en verdad son alimentos que probablemente la gente de la feria vio algo que, no sé, estaba roto, no sé, y abajo, al suelo. Cuando en verdad son alimentos que lo podemos aprovechar, por ejemplo, el tomate, lo podemos convertir en salsa de tomate, podemos hacer conserva, entonces yo creo que, claro, falta educación y también promover, ¿cierto?, que no es malo recoger lo que está en el suelo, o sea, son alimentos que probablemente quizás no están en su mejor estado, pero aún así se pueden salvar y darle una nueva oportunidad, ¿cierto? Lo que dice es cierto, pero también tenemos harto avance con las grandes ferias y las ferias libres. Se están poniendo, por ejemplo, espacios de lugares físicos para que aquellos feriantes que quieran desechar algo lo pongan para que sea un poco más digno también el retiro de estos alimentos, porque como bien tú dices, Ivania, también hay como un verlo feo de alguien que está recogiendo basura como si fuera indigente, no tuviera dinero, no sé, se asocia con algo negativo desde el punto de vista social. Pero si hubiera un puesto en donde cada feriante dice, no, esto yo me voy a deshacer, y lo deja en un puesto ordenadito, igual como si fuera un puesto de venta, pero donde la gente va libremente, gratuitamente y toma lo que quiere, ahí dignificamos esa actividad y lo hacemos como más valorable. Pero ahí Lo Valledor, por ejemplo, varias ferias libres tienen iniciativas ya que son valiosas en ese ámbito, pero también muy centralizadas, quizás tenemos que llevarlas también a las regiones. Ahí de repente me pregunto yo si es tan bueno solo apelar a la conciencia y la voluntad de cada uno de nosotros, o de repente será bueno obligar. A nadie le gusta esa palabra, ¿cierto? A nadie nos gusta que nos digan lo que tenemos que hacer, pero cuando nos dicen lo hacemos. Entonces, ahí uno se ve enfrentado. ¿Qué será mejor? Decir, ya, por ley, cada uno va a reciclar, va a separar orgánico de sus casas, si no tiene una multa, y ahí probablemente los vamos a tener que hacer todos, o seguir insistiendo en que cada uno, por favor, desde su corazoncito, entienda la importancia de esto y empiece a hacerlo. No sé, ahí es algo cuestionable que tenemos que reflexionar. Profe, la última pregunta igual como que la fuimos respondiendo de a poco, pero por si quiere dar algún otro tip de cómo podemos contribuir a la disminución de desperdicio, y hablamos, uno, de iniciativas de recuperación de alimentos que siguen siendo totalmente inocuos y aptos para el consumo. También hablamos de reciclar, de separar, de analizar bien qué hay en el refrigerador, porque no porque un plátano esté negro significa que no se puede comer. Podemos hacer un helado, leche, etcétera. Aquí, ¿hay algún otro tip que quiera recomendar como para ir cerrando? O sea, yo creo que involucra acción. Entonces, por eso yo digo que la educación también hay que tener, no es solo cosa de educación, si muchas veces uno sabe lo que tiene que hacer, es cosa de voluntad, de querer hacerlo, porque implica un poquito más de trabajo. Por ejemplo, uno no debiera ir así a la ligera al supermercado o a la feria, debería hacer una lista en función de lo que ya tiene en su casa, para evitar esta compra compulsiva o una compra que nosotros sea sin ninguna planificación y que al final nos va a llevar al desperdicio. Cuando llegamos a la casa deberíamos procesar ciertos alimentos que son más vulnerables. Por ejemplo, no sé, si compramos lechuga y la dejamos así tal cual, en el refri se nos pueden olvidar y se pueden marchitar. Entonces quizás hay que llegar de la feria, sacarla, lavarla, dejarla en un recipiente con cierto nivel de humedad, de tal manera que se mantengan por más tiempo y que cuando yo abra el refri las pueda ver ahí listas, limpiecitas, llegar y sacar y aliñar. Lo mismo con la fruta, que se empieza, lo que tú decías del plátano, ya está negro, a nadie le gusta un plátano negro, pero por ejemplo en mi casa yo le digo a mi hijo, los plátanos cuando se ponen negros son plátanos de avena o de queque o de helado. Entonces él como que ya lo espera, mamá, mira, un plátano negro. Y ya claro, a veces yo digo, ay no, voy a tener que hacer un helado, me da lata un poco, ¿cierto? Pero él me obliga, porque ya tiene esa cultura de que
como que lo espera a veces. Viene el plátano negro, entonces hagamos una galletita, ya, qué rico es para la familia. Entonces yo creo que hay varias estrategias que se pueden hacer. Cuando ya desperdiciamos, por ejemplo, ya no pudimos hacer nada, se desperdició. Bueno, compostemos, hagamos un cierto compostaje, rescatemos, volvamos ese alimento a la tierra de donde salió, para que nutra esa tierra con los nutrientes que tiene y nos sirva para plantar después de nuevo alimento. Entonces hagamos el círculo. Por último, lo principal es evitar que se generen, pero si ya se nos generamos, por último, hagámosle este favor a la naturaleza y devolvámoselo casi como un ritual, agradeciendo que nos los haya regalado y poniéndolo. Y lo otro también que me parece que todavía nos falta harto, el tema de la cosecha urbana. Yo paso de repente por distintas calles y la cantidad de limoneros, de naranjos que hay, repletos de fruta, que nadie saca y que están adentro de una casa. Esas personas, claro, comen un poquito, pero después todo eso se empieza a caer y vuelve a la tierra. De repente hay higos, hay morones, hay distintas frutas, mandarinas, que están en la calle, y caen, y caen, y caen, mientras nosotros estamos en la feria pagando por tenerlas. Entonces ahí también hacen un trabajo con eso. Bueno, yo veo que está este árbol aquí, ¿por qué no un día, ustedes que son más jóvenes, tienen más agilidad, me subo, saco todas las frutitas, las pongo en una bolsita reciclable, por supuesto, no plástico, y las dejo ahí para que el que va pasando las vaya tomando. De repente no cuesta nada, una actividad solidaria que ayuda, y que también a nosotros si vamos pasando nos da como quizás medio un poquito de plancha, sacar la fruta del árbol, o nos da lata subirnos, pero si estuviera ahí, claro, uno la va sacando. Entonces yo creo que hay muchas acciones que se pueden hacer y cada uno en nuestras casas puede crear nuevas acciones de acuerdo a su familia y a sus hábitos, pero algo hay que hacer. Yo digo que ya no estamos en un momento en que pueden existir ciudadanos que no hagan nada, porque si no, no vamos a conseguir que nuestro sistema sea sustentable. O sea, no vamos a conseguir tener la misma calidad y cantidad de alimentos para las generaciones que vienen. Muchas gracias, profesora. Creo que fue un programa muy interesante. ¿Hay algo que quiera decir, algún saludo que quiera mandar? ¿No? Bueno, estamos en el Día de la Alimentación, así que si a alguno le llegaron un poquito las palabras de algo de lo que conversamos, que empiece a generar en su casa alguna acción, por muy pequeña que sea, va a contribuir. Piensen no en todos los niños, pero en sus propios hijos quizás eso sea mucho más significativo, en tratar de hacer acciones que ayuden al planeta y que, como dicen por ahí, no tenemos un planeta B, no tenemos... Imagínense todo lo que estamos gastando, yo de repente me da un poco de risa, es como tragicómico, en ir a Marte para evaluarlo, si es posible habitarlo, en vez de rescatar nuestro propio planeta y volcar todos esos recursos a que nuestro planeta siga vivo. No, empezamos a gastar recursos en buscar otro nuevo planeta. Eso habla un poquito de la forma en que tenemos de ser los humanos, que es muy consumista, es muy egoísta. Yo creo que es momento de que cambiemos. Ojalá que la pandemia nos haya hecho un poquito reflexionar, porque mal que mal las pandemias también van a ser cada vez más frecuentes y tienen que ver con el cambio ambiental. Van a afectar la alimentación también. Había las personas que tenían enfermedades crónicas, que tenían una obesidad más compleja desde el punto de vista metabólico, se afectaban más con estas pandemias. Entonces, ya no hay que esperar más. Ese es el mensaje para todos. Muchas gracias, profesora. ¿Tú, Ivania? ¿Algún saludo, algún mensaje? No, simplemente dar gracias a la profesora, que de verdad fue una instancia muy buena, esperamos que haya sido también de reflexión, ¿cierto? De que todos podamos, ¿cierto? Ahora pensar un poquito cuando vamos a dar quizás algún alimento, reflexionar y decir, quizás le podemos dar otro sentido, le podemos dar, ¿cierto?, una vuelta a ese alimento. Así que nada, yo quiero agradecer a la profesora, Tomás, esperamos que este programa, ¿cierto?, haya sido de provecho para todos, que le haya gustado, que hayan disfrutado, ¿cierto? Y eso más que nada. Muchas gracias. Yo me sumo a tus palabras también, profesora, muchas gracias. Creo que fue un programa muy enriquecedor
y espero que a todos los radioescuchas les sirva mucho, lo haga reflexionar y valores más lo que consumimos y las acciones que tomamos para un futuro. Así que eso, muchas gracias y que estén muy bien todos. Nos vemos en el próximo programa.